natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir? Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida, hermosa familia boliviana. Gracias por estar nuevamente con nosotros acá en su programa dedicado a la salud de toda la familia, Doctor TV. Yo soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo y esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos preocupa muchas veces, que lo tenemos, es una preocupación cuando nos duele el pecho, cuando tenemos dolor en el pecho, que se va al hombrito y uno piensa, mi corazón se está infartando. Entonces, para ir dilucidando todas esas preguntas, esas dudas que tenemos para saber cómo podemos evitar, cómo podemos prevenir y cómo se hace el tratamiento después, hemos invitado a un médico cardiólogo, al doctor Dorian Encinas, justamente para que nos hable todo acerca del infarto del corazón, infarto del miocardio.
Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches. Saludar a toda la población que está viendo este programa y bueno, acá agradecer la invitación a Televisión Universitaria y estamos prestos pues, a responder todas las preguntas sobre este tema tan importante. Muchas gracias, doctor. Doctora, ya entrando al tema, para que en la casita se vayan interiorizando respecto a todo lo que va a esta enfermedad, no sé si podemos explicar primero qué es el corazón, qué es el sistema cardiovascular que nosotros llamamos, la importancia de este para ver después ya la enfermedad propiamente, ¿no? Bueno, muy bien. Nosotros debemos tomar en cuenta de que todos nuestros órganos, desde el mismo corazón, el cerebro, los riñones, los pulmones, todos necesitan tener una nutrición, necesitan que les lleguen suficientes nutrientes, desde el oxígeno, el azúcar, las vitaminas, todos los nutrientes deben ser llevados y estos son llevados por el sistema cardiovascular, que digamos es a partir de la sangre que sale del corazón y va por las arterias, las cuales llevan los nutrientes necesarios a todos los órganos del cuerpo. E incluso el mismo corazón necesita nutrirse a sí mismo, por decirlo así, y es por eso que el mismo corazón tiene unas arterias, estas arterias que se llaman las arterias coronarias. Y estas arterias coronarias que lo que se encargan es de darle los nutrientes necesarios al corazón para que pueda mantener su funcionamiento. Y es a partir de alteraciones en esas arterias coronarias que se pueden dar las enfermedades conocidas como el infarto o la angina de pecho. Perfecto, este es un tema entonces muy importante, en casita mucha atención. Ahora, doctor, ya entrando al tema, ¿qué es el infarto del corazoncito? ¿Qué es el infarto de miocardio? Hablaba de la angina de pecho, alguna vez han debido escuchar que es, me han dicho que tenía una angina de pecho pero era estable, ¿cuándo es inestable? Entonces, si podemos dar todos estos conceptos para que la población sepa. Muy bien. Bueno, primero el infarto, digamos, es la falta del suministro de sangre y de oxígeno a una parte del cuerpo. Obviamente nosotros conocemos más lo que es el infarto de miocardio, es decir, un infarto del corazón, pero el infarto se puede dar en diversos órganos del cuerpo. Puede haber un infarto cerebral, que más comúnmente se conoce como una embolia, un infarto pulmonar, un infarto, digamos, a nivel de las piernas o de las extremidades. Entonces, el infarto de miocardio es cuando, como tenemos en el gráfico, hay algunas arterias del corazón que una de estas llega a taparse por una placa de colesterol en la cual se forma un coágulo y esto impide que la sangre llegue a una determinada parte del corazón y eso ocasiona lo que es el infarto de miocardio. ¿Ya? Ahora, el infarto de miocardio finalmente es la consecuencia final de una serie de enfermedades que van desde la pequeña formación de placas de colesterol en las arterias coronarias, que son las que nutren al corazón, y que posteriormente esta placa puede ir creciendo y aumentando de tamaño y intermitentemente, digamos, ir disminuyendo el flujo de sangre a una parte del corazón. Muchas veces cuando hacemos ejercicio o hacemos algún esfuerzo y tenemos una de estas plaquitas, esto ocasiona que por un momento disminuye el flujo de sangre en el corazón y esto puede ocasionar el dolor de pecho. Eso se conoce como una angina. La angina de pecho es un dolor ocasionado por la disminución del flujo de sangre a una parte del corazón. Entonces, una persona puede tener determinados y repetidos episodios de angina hasta que finalmente llega un momento que el dolor no calma, el dolor es más fuerte, es permanente y ya se llega a producir lo que conocemos como un infarto agudo de miocardio. Perfecto. Entonces nos estaba hablando el doctor que el infarto en realidad en cualquier lugar del cuerpo es cuando la sangre no llega de forma adecuada, no la irriga, no hay oxígeno y lastimosamente el tejido va muriendo, ¿no? Ahora, nos comentaba, doctor, que esas arterias se van llenando de grasita, ¿no? De plaquitas de ateroma. ¿Hay alguna otra causa que pueda generar este infarto? Bueno, son muchos los factores que provocan la formación de estas plaquitas de colesterol, ¿ya? Básicamente, si bien estas placas tienen principalmente colesterol, pero no solamente se componen de colesterol, sino que también hay algunas células que pueden ser los que conocemos nosotros como macrófagos, linfocitos, las que llegan a poblar estas plaquitas.
Entonces, si bien muchas veces los estilos de vida inadecuados, como es el excesivo consumo de colesterol, de grasas saturadas, de comida chatarra, puede llegar a provocar la formación de estas plaquitas, pero pueden influir otros factores como puede ser incluso el tabaquismo, que es uno de los factores más importantes que puede llegar a provocar la formación de estas placas de colesterol, la obesidad, el sedentarismo y también la hipertensión. Ahora, hay otras causas mucho más raras que, digamos, pueden producir también la obstrucción, digamos, de las arterias coronarias, como puede ser muchas veces cuando alguno tiene alguna emoción fuerte, digamos, no sé, la muerte de un familiar, algún problema serio en casa. Muchas veces estas arterias se contraen y producen un espasmo, que esto se llama, digamos, una angina de Pils-Metal. ¿Ya? Y hay otras causas, digamos, también enfermedades reumatológicas que se pueden presentar en niños, como la enfermedad de Kawasaki y otra serie de enfermedades que pueden provocar también que haya alteraciones a nivel de estas arterias coronarias, pero sin duda alguna, digamos, la causa más frecuente es la formación de las placas de colesterol secundario, digamos, a la obesidad, a la hipercolesterolemia, diabetes, malos estilos de vida. Es importante y recalcamos siempre, como hemos visto, todos estos factores de riesgo que hemos ido viendo, que son parte del estilo de vida, que es la dieta, la actividad física, el peso que tenemos. Realmente influye en todo, no solamente en el corazón, en el cerebro, en el riñón, en el hígado, absolutamente en todo. Y algo muy importante también que nos está mencionando el doctor, que tal vez alguien no sepa en casita, el tabaquismo, el fumar, no solamente afecta a los pulmones, también afecta en este caso al corazón, y bueno, en realidad afecta igual a todo el cuerpo, no es solamente el humo que se entra a los pulmoncitos, sino que también afecta al corazón. Ahora, doctor, algunas otras causas en casita igual se deben preguntar. Mi papá ha tenido, mi tío ha tenido, mi hermana o mi papá o alguien en la familia ha tenido infarto. ¿Puedo tener yo? Es más, tal vez mayor riesgo en mujeres, en varones. Bueno, el infarto es una enfermedad que va aumentando el riesgo a medida que aumenta la edad, ¿ya? Es mucho más frecuente, es muy raro ver el infarto en personas menores de 30 o de 40 años. Generalmente el dolor de pecho es por otras causas que no sean infarto, pero ya a partir de los 40, 50, 60, 70 años ya se va aumentando la frecuencia de lo que es el infarto de miocardio. Algo que es igual muy importante tomarlo en cuenta es que en pacientes mujeres estas son muy predispuestas al infarto a partir desde el momento que dejan de tener la menstruación. Las hormonas que secretan las mujeres mientras tienen, digamos, los periodos menstruales de manera regular protegen en cierta manera a la parte del corazón, a las arterias coronarias, y las previenen del infarto. Pero una vez que dejan de tener, digamos, estas hormonas, ya cuando dejan de tener la menstruación, ya tienen alta probabilidad de tener infarto desde ese momento en adelante. Es por eso que, digamos, en pacientes en una edad, digamos, antes de que desaparezca la menstruación, el infarto es más frecuente en hombres, pero una vez que ya las mujeres han dejado de tener la menstruación, ya tienen mayor riesgo, incluso más que los varones, de tener infarto de miocardio. Si bien esta enfermedad tiene cierto componente genético, especialmente en lo que es el trastorno de colesterol, hay algunos trastornos del colesterol que hacen que tengamos mayor cantidad de lípidos y que estos pueden ser hereditarios, pero en la mayoría de los casos estos trastornos se dan por malos estilos de vida que vamos adquiriendo durante el tiempo. Entonces, si bien puede haber cierto componente hereditario, pero es más por las cosas, digamos, por los factores de riesgo y por el estilo de vida que hemos llevado, que nos puede llegar a tener, que puede llegar a provocarnos un infarto de miocardio. Perfecto. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque hay algo que en casita necesitamos que lo tengan como un concepto. La obesidad no es sinónimo de tener grasitas elevadas, o sea, el colesterol, los triglicéridos y demás. Cuando uno es gordita no es sinónimo que están elevados, es decir, que cuando alguien es delgado no significa que el colesterol esté en sus valores normales. Una persona delgada con un peso adecuado, digamos, para su altura, para su edad, puede tener el colesterol, puede tener los triglicéridos elevados, ¿no? Entonces también es una recomendación siempre hacerse los laboratorios correspondientes para tener todos los valores, para estar en el seguimiento respectivo, ¿no? Ahora,
Doctor, ¿cómo sabemos que el dolor que tenemos es del corazón, que no es del estómago, que no es de la muelita, que no es de la garganta? ¿Cómo sabemos que no estamos con un dolor de hombro, que tal vez nos hemos hecho alguna lesión en el hombro? Entonces, ¿cuáles son las características de este dolor y si hay algo más aparte del dolor para poder identificar cuál es la clínica? Bueno, es muchas veces difícil, incluso hasta para los cardiólogos, definir muy bien si el dolor es la parte del corazón, pero hay algunas características que siempre nos orientan. Dentro de esas características están de que es un dolor que lo podemos sentir, generalmente se siente en esta región, lo que llamamos la región precordial, que es en la parte izquierda del pecho, que en la mayoría de los casos, y al menos cuando está iniciando la enfermedad, lo sentimos después de que una persona ha realizado algún tipo de esfuerzo, es decir, después de que ha salido a hacer alguna caminata o en la casa, digamos, se ha puesto a hacer alguna actividad y ahí se desencadena el dolor. Además, este dolor en la mayoría de los casos es un dolor que se le denomina de tipo opresivo, es decir, como si te estuvieran apretando con algo sobre el pecho. Generalmente lo que la mayoría de la gente que digamos viene a consulta y consulta por el dolor del pecho, y la mayoría los refiere como punzadas, ¿ya? En la mayoría de los casos las punzadas no son un dolor propiamente del corazón, pero obviamente hay que ver si la persona digamos tiene algún factor de riesgo que nos pueden hacer pensar lo contrario, que las punzadas sean un dolor del corazón. Pero en la mayoría de los casos el dolor de tipo punzadita no es un dolor del corazón. Otra característica que también tenemos que tomar en cuenta es que este dolor puede muchas veces irradiarse, es decir, puede no solamente sentirse en la parte del pecho, sino sentirse en la parte del cuello o en alguno de los brazos, generalmente el brazo izquierdo, o a veces incluso puede ir o al brazo derecho o a la espalda. Además, este dolor a veces se puede acompañar, cuando es un dolor por enfermedad del corazón, puede acompañarse de náuseas, puede acompañarse de vómitos y puede acompañarse de sudoración. Otra característica que igual nos puede orientar a que el dolor sea del corazón es que generalmente este dolor se da de madrugada. Muchas veces en algunos pacientes este dolor los puede despertar del sueño, digamos, se puede dar tipo 4, 5 o 6 de la mañana, provocarse el dolor y esto los puede despertar del sueño. Finalmente, a veces no siempre el dolor va a ser de esas características, especialmente en personas que tienen diabetes puede ser a veces un dolor no tan intenso, puede ser un dolor leve y a veces no lo pueden sentir incluso en la parte del corazón, sino a veces se siente en la boca del estómago. Es por eso que si presentamos este cuadro de dolor, digamos, debemos ir a algún médico para que nos distinga si este dolor es más de origen del corazón o a veces se puede confundir con dolores de tipo gástrico, digamos. Perfecto. Doctor, lo que mencionaba respecto a las características, muchas veces uno se pregunta, a mí me duele acá, pero me está doliendo hace un mes, hace 2 meses o hace 10 minutos, ¿no? Entonces, hay este tipo de dolor que puede durar, porque muchas veces van al médico a consulta, tengo un dolor acá en el pecho, se está irradiando al hombrito, cuando empezó hace unos 6 meses, me duele cada mañana, me duele cada noche. Entonces, esto lo podríamos atribuir, es poco probable, puede ser, o cuánto tiempo normalmente dura este dolor. Bueno, normalmente el tiempo de duración del dolor que es ocasionado por un infarto o por una angina de pecho dura generalmente minutos. A veces las personas describen como un dolor que dura segundos, pero un dolor que dura segundos nos orienta que es un dolor que no es de origen del corazón. Y también hay el cuadro contrario, cuando ya sienten que el dolor dura más de 1 hora, 2 horas, o dicen he estado toda la mañana con el dolor o toda la tarde con el dolor, eso nos orienta que tal vez el dolor no sea del corazón. Generalmente, digamos, el dolor que es ocasionado por una enfermedad de las arterias coronarias dura a partir de unos 2 a 3 minutos y puede durar hasta una media hora. Y posteriormente tendría que calmar si ya una persona, digamos, ha guardado reposo. Ya cuando dura más de media hora, este dolor ya debemos sospechar incluso de un infarto. Pero generalmente no es un dolor que dura más de 1 o 2 horas o 3 horas, ¿ya? También es un dolor que es de manera, que puede ir de manera continua o incluso puede acrecentarse con el tiempo.
pero generalmente no es un dolor que muchas veces algunas personas dicen, bueno, me duele un ratito, después calma un poco y después vuelve a doler un poco. Eso también nos orienta que es un dolor tal vez probablemente de otra causa, como puede ser un músculo o un nervio, y no sea del corazón. Perfecto. Algo igual que también mencionaba el doctor, que es muy importante, no siempre esto se va a dar después de alguna actividad física extenuante, que muchas veces lo hemos relacionado, ¿no? O de alguna emoción, sino también, como mencionaba, puede uno estar en sueño o estar en reposo o estar tal vez haciendo alguna actividad que no necesita actividad como almorzar, comer, etcétera, ¿no? Perfecto. Ahora, como hija, como hermano, como familiar, como compañero de trabajo, doctor, ¿qué pasa si alguien presenta este dolor de gran intensidad y vemos que probablemente se trate de un infarto? ¿Cómo podemos, como personas, como población general, cómo podemos auxiliar en ese momento? ¿Qué es lo que en ese momento necesita hasta que podamos trasladarlo lógicamente a un centro médico? Bueno, cuando tenemos una sospecha alta de que un paciente tenga un dolor por un infarto, bueno, lo que se hace, digamos, en países del primer mundo es que inmediatamente se tiene que llamar a una ambulancia o un servicio de paramédicos para que estos vengan e inmediatamente le hagan un estudio que se llama el electrocardiograma, que debería hacerse realizar lo más antes posible, dentro de los 10 primeros minutos en que inicia el dolor. Lastimosamente, tal vez en nuestro medio esto no es muy posible y a veces no tenemos algún centro cercano o algún hospital donde le puedan hacer este estudio del electrocardiograma. Entonces, si nosotros sabemos que ya digamos, es una persona anciana, tal vez diabética, tal vez hipertensa, que tal vez ya le han dicho que tenía una enfermedad del corazón, lo que podemos hacer de manera inmediata es administrarle, bueno, se le puede dar unas tabletas de aspirina, que es lo que conocemos como aspirineta, y eso se le puede administrar de manera inmediata. Y si tuviéramos a la mano, si no lo tenemos a la mano, pues lo que debemos hacer es llevar inmediatamente a la persona a un hospital que tengamos de manera cercana para que ahí le puedan hacer el estudio del electrocardiograma, que es el primer estudio que debemos realizar en el momento del dolor, para saber si este paciente es sospechoso de tener un infarto de miocardio. Cuando ya un paciente llega a emergencias y con toda esta clínica que estamos indicando, aparte del electrocardiograma, que no sé si nos puede explicar un poquito si es doloroso, si no es doloroso, ¿se puede hacer alguna otra prueba para confirmar? Bueno, en todos los pacientes que tienen sospecha de infarto de miocardio se realizan dos pruebas. La primera es la que ya mencionamos del electrocardiograma, que es una prueba que no duele nada, no es nada invasiva, solamente se colocan unos pequeños chuponcitos que sobre el pecho, los cuales detectan el ritmo del corazón y nos pueden detectar si el paciente está cursando con un infarto o no. Aparte, también se toma una muestra de sangre para llevarlo esto al laboratorio y que se procese un laboratorio que se llaman las enzimas cardíacas. Que estas enzimas cardíacas nos indican si el corazón está sufriendo por la falta de sangre y de oxígeno, y nos pueden indicar si este paciente está cursando un infarto. Son las dos pruebas básicas que se realizan en todos los pacientes que tienen sospecha de infarto: el electrocardiograma y el laboratorio denominado las enzimas cardíacas. Perfecto. En caso de confirmar, doctor, que este paciente, esta persona está empezando a tener un infarto, que la sangre no está llegando de forma adecuada al corazoncito, ¿hay tratamiento, no hay tratamiento? ¿Cómo se hace ya la parte médica? Bueno, sí, una vez, depende el tiempo en el cual el paciente puede llegar al hospital. Es por eso que es muy importante actuar rápido frente a una sospecha de infarto. Si el paciente llega dentro de las primeras 3 a 6 horas de que ha iniciado el infarto, se puede realizar dos tipos de tratamientos. Un tratamiento medicamentoso donde se administra un medicamento por vía endovenosa, es decir, le inyectan un medicamento directo a la vena, que este medicamento se encarga de ir hasta el corazón y disolver el coágulo que está tapando la arteria coronaria y así permitir que la sangre pueda fluir nuevamente al sitio, digamos, que no estaba yendo, que es donde se ha producido el infarto. Otra alternativa de tratamiento, que incluso tenemos hasta 12 horas de iniciado, digamos, el dolor desde realizarlos, es lo que se llama el cateterismo cardíaco, donde el cual se introduce un catéter que va a partir de una de las venas de la pierna hasta el corazón.
Y en el corazón lo que hacen es inyectar un contraste que nos muestra dónde están las lesiones que están provocando el infarto, y al detectar estas lesiones pues se puede colocar unas prótesis que se llaman stents, que estas prótesis permiten que la sangre siga fluyendo libremente por la arteria que está siendo tapada. Ahora, muchas veces este tratamiento por el costo no está disponible a todo el público, pero especialmente si la persona que está sufriendo el infarto tiene un seguro médico, digamos, tiene un seguro de la caja, de alguna de las cajas, debe ir inmediatamente a su seguro, porque muchos de esos seguros sí cuentan con este tipo de tratamiento. Tal vez en la parte pública, pacientes que no tienen un seguro es un poco más difícil, pero tenemos opciones también en el medio para tratar. Lo que es importante decir es que nosotros tenemos también profesionales en el medio que pueden realizar este tipo de tratamientos para el infarto de miocardio. Evidentemente. ¿Y qué pasa, Doc, si el paciente llega después de las 12 horas o al día siguiente o a los 2 días? ¿Qué tratamiento podemos ofrecerle? Bueno, ya una vez pasadas las 12 horas de que ha iniciado el cuadro, muchas veces se da algunos medicamentos que pueden ayudar a evitar que vuelva a ocurrir otro infarto, pero muchas veces el cuadro del infarto ya ha sido establecido y ya queda un área del corazón que ya ha quedado como una cicatriz, ya ha quedado, por decirlo así, un área muerta en el corazón y que ya muchas veces no se la puede rescatar. Obviamente, de todos modos, igual debe ir a un centro de salud, porque lo que debemos hacer en esta etapa es evitar las complicaciones del infarto, que son muchas, que pueden ser desde una falla cardíaca que puede llegar a un estado de choque cardiogénico, pueden suceder también arritmias en el corazón, y también puede ocurrir que vuelva a ocurrir otro infarto. Entonces, para prevenir toda esta serie de complicaciones, también el paciente debe ir inmediatamente a un centro de salud, por más de que incluso el dolor ya lo haya tenido hace más de 12 horas o hace un día, porque puede volver a ocurrir otro infarto, puede ocurrir alguna complicación, una arritmia u otro tipo de complicaciones posterior al infarto. Perfecto. Esta noche estamos hablando del infarto, del corazoncito. Hemos invitado a un médico cardiólogo. Por favor, pueden ir enviándonos las preguntas, sus comentarios. El especialista acá va a ir respondiendo cada una de sus preguntas. Pueden escribirnos a los números que están en pantalla, al 624-05-321. Doctor, ¿qué tratamiento posteriormente tienen que seguir estos pacientes? ¿Hay algún tratamiento que tengan que seguir tal vez durante toda la vida, algunos meses? Algunos dicen, sí, he tenido un infarto, me han dicho, y ahora me han dicho que tengo que tomar estas pastillas tal vez meses, años, tal vez toda la vida, pero no quiero. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Sí, hay que evaluar cómo ha quedado la función del corazón posterior a un infarto. ¿Ya? Hay personas que tienen mucha suerte y tal vez después de un infarto su función del corazón ha quedado mínimamente intacta, ha quedado mínimamente afectada. Entonces, todos los pacientes con infarto deben recibir un tratamiento de por vida que se encarga principalmente de mejorar la función del corazón si esta ha quedado afectada, y principalmente de prevenir de que le vuelva a ocurrir otro infarto. Porque una vez que has tenido un infarto es casi como lanzar una moneda. Tienes un 50% de chances de que puedas sobrevivir y un 50% de chances de que no puedas sobrevivir al infarto. Y estas probabilidades ya posterior, ya que te ha dado un infarto, son peores después si te vuelve a dar otro infarto. Ya si te da un nuevo infarto, un segundo infarto, ya las probabilidades de sobrevivir pues disminuyen a menos del 30 o del 25%. Es por eso que todos los pacientes que han sufrido un infarto deben tomar medicamentos principalmente para mejorar la función del corazón y para prevenir que les vuelva a dar otro infarto. Perfecto, es muy importante la recomendación que está dando el doctor. Entonces, todas las personas que su médico, su cardiólogo, tal vez ya les ha dicho que tienen que tomar una medicación, por más que sea por meses o incluso años, o que le hayan dicho de por vida, que muchas veces escuchan eso y se asustan los pacientes, dicen no voy a tomar de por vida. Entonces tienen que hacerlo, por favor, para disminuir estos riesgos que son muy importantes. Ahora, aparte de la medicación, doctor, ¿algún otro tipo de medida que se tenga que tomar en cuenta después de que ha tenido un infarto? Se preguntan, ¿puedo volver a hacer actividad física? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Puedo volver a tener mi actividad normal laboral? ¿Cómo tiene que ser algunos otros cuidados? Sí, bueno,
uno de los principales cuidados que tenemos que tener posterior al infarto es volver a realizar la actividad física, ¿ya? Esto obviamente se debe hacer de manera cuidadosa y de acuerdo a lo que tolere una persona que ya ha tenido un infarto. En otros países incluso existen programas muy especializados de lo que se llama rehabilitación cardíaca, donde incluso una persona posterior a una semana de que ya ha sufrido un infarto, incluso ya está volviendo a realizar ejercicio. Hay, digamos, un concepto erróneo que tienen muchas personas que piensan, no, yo ya he sufrido un infarto, estoy mal del corazón, no puedo hacer ejercicio. Ese concepto es totalmente errado, más bien es todo lo contrario. El ejercicio es como un factor protector y que ayuda a que el corazón vuelva a revitalizarse. Entonces, una persona ya después de que ha sufrido un infarto debe volver a realizar ejercicio a lo que esta persona vaya tolerando. Incluso de manera especializada a veces se les hace una prueba que se llama la prueba de caminata, donde a estas personas se le ve cuánto es la capacidad que tienen estas personas y posteriormente de esta prueba se les da un programa de ejercicios, el cual, digamos, posterior a unas 4 u 8 semanas de ejercicio se les vuelve a realizar la prueba de caminata y se ve cuánto han mejorado en su capacidad funcional, digamos, cuánto, digamos, han mejorado en su capacidad de realizar mayor cantidad de ejercicio. Entonces, el ejercicio es una parte fundamental tanto antes como posterior al infarto, tanto para prevenir el infarto y como posterior a que ya nos ha dado un infarto. Actividad laboral, el tipo de dieta, lógicamente consumos tóxicos como el alcohol y el tabaco sí se van a ir totalmente suprimiendo, pero algunas otras comidas preguntan siempre a veces incluso por la cafeína, preguntan por el chocolate, entre otros. ¿Pueden, no pueden? En la parte de la dieta obviamente ya tenemos que tener mucho más cuidado después de que un paciente ha tenido un infarto. Debemos ya totalmente suprimir lo que es la parte de la comida chatarra, grasas saturadas e incrementar la parte de vegetales, aceites como el aceite de oliva, disminuir también la cantidad de carbohidratos. También obviamente lo que es fundamental en personas que son fumadoras de cigarrillo pues es eliminar totalmente el hábito tabáquico, que eso, digamos, muchas veces cuesta, pero incluso existen programas, digamos, en base a psicoterapia, los cuales te ayudan a dejar ya el hábito tabáquico. Entonces, estas personas deben dejar el hábito tabáquico. Lo que sí, digamos, una persona después de sufrir un infarto no debe quedar estigmatizada, digamos, como una persona que quede incapacitada. Todo lo contrario, hay que intentar que vuelva a tener una vida lo más normal posible. Es por eso que una persona incluso puede volver a trabajar, debe hacerlo en la posibilidad de que su corazón lo permita. Y también incluso hay algunas personas que después de un infarto incluso dejan de tener actividad sexual, pero lo cual debe de volver a realizarse la persona obviamente con mucho cuidado, de manera muy precavida, pero una persona posterior al infarto debe intentar recobrar todas sus actividades como eran normalmente previo al cuadro. Perfecto, doctor, muchas gracias. Lo mencionado, estamos hablando esta noche del infarto, del miocardio, el infarto del corazoncito. Estamos con nuestro especialista en cardiología, el doctor Doria de Encinas. Vamos a ir leyendo poco a poco ya las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi consulta es la siguiente. Encima de mi corazón tengo un dolor muy fuerte, como un golpe. Esto empezó a doler cuando me dio COVID-19. Tengo 40 años. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, hemos visto el COVID-19 es una enfermedad relativamente nueva, ¿no? Son recién 2 años que apenas estamos conociendo el COVID y estamos viendo algunas consecuencias que nos dan sobre todo los órganos y especialmente sobre el corazón. Hay que evaluar muy bien a esta persona porque muchas veces el dolor del corazón posterior al COVID-19 se puede dar por 2 causas principales. Una, que puede ser sí que sea un dolor relacionado al infarto porque se ha relacionado que el COVID-19 aumenta la probabilidad de que una persona pueda tener infarto, pero tal vez otra causa que yo creo que puede ser más probable en esta persona es que el COVID-19 llegue a inflamar una capa del corazón que se llama el pericardio. El pericardio tiene como una cáscara. O mejor dicho, el corazón tiene como una cáscara que se llama el pericardio y esta llega a ser infectada, por decirlo así, por el COVID-19. Y esto puede provocar dolor en este tipo de pacientes. Entonces hay que evaluar a esta persona para ver si este dolor muy probablemente es por una inflamación de esa capa que cubre el corazón que se llama pericardio. Y si se determina eso, pues se da un tratamiento correspondiente para desinflamar esta capa que cubre el corazón.
Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias. Buenas tardes, doctor. Solo un lado de mi fosa nasal oxigena. ¿Mi cuerpo no afectaría, doctor, a mi corazón a la larga? Doctor, mi edad es de 46 años. ¿O qué tipo de oxigenación me recomienda para obtener un corazón sano? Gracias, buenas tardes. Bueno, el tema de la oxigenación sí influye, especialmente a largo plazo, en lo que es el infarto de miocardio. Algo de esto que hablábamos el otro día era de que cuando tenemos problemas nasales, eso puede predisponernos a que una persona sufra de poliglobullia o eritocitosis. Y esta eritocitosis también se ha visto mucho, que es un caso muy particular acá de la ciudad de La Paz, que está ligado también a infarto de miocardio. Entonces, primero esta persona debe intentar resolver lo que es la parte respiratoria, intentando mejorar la parte de oxigenación, y si es posible, si hay alguna forma de resolver el tema de las fosas nasales, hacerlo, digamos, con un otorrinolaringólogo, para que posteriormente a largo plazo no pueda tener que tener estas consecuencias como es la poliglobullia y como es el infarto de miocardio. En este caso, el oxígeno que se ha ido viendo, hasta los concentradores de oxígeno que se han vendido, se han comercializado bastante en el COVID, ¿se recomienda en uso domiciliario? ¿No se recomienda? Porque muchas personas lo han adquirido durante la pandemia. Muchas veces en algunos pacientes sí se recomienda el uso domiciliario, especialmente en horarios nocturnos. Hay que evaluar si esta persona no tiene, digamos, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, tiene, digamos, hasta cuánto disminuye el oxígeno. E incluso hay algunos sistemas que aumentan la suplementación de oxígeno, como se conoce el sistema como el CPAP. Pero estos deben ser realizados previos a algunos estudios que principalmente los realizan los especialistas de neumología, que ellos nos determinan, digamos, si estos aparatos nos pueden mejorar la oxigenación en esos cuerpos. Entonces, sí se puede utilizar, pero hay que hacer algunos estudios previos, como un estudio de espirometría, por ejemplo, para ver si esto nos va a ser beneficioso en este tipo de pacientes. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias por tan bonito programa, es muy instructivo. Mi pregunta, ¿el constante estrés y el nerviosismo influyen en el corazón de una persona adulta mayor con hipertensión pulmonar? Y bueno, en este caso tal vez no son dos entidades tan relacionadas. Generalmente la hipertensión pulmonar puede tener muchas causas. No sabemos cuál será la causa de esta paciente. Muchas veces puede estar relacionado a enfermedades pulmonares, muchas veces está relacionado a enfermedades del mismo corazón, y muchas veces está relacionado también a otro tipo de enfermedades que no, bueno, más raras, como puede ser problemas de tiroides, a veces problemas congénitos, pero en este caso el estrés y el nerviosismo no afectan tanto a lo que es a la hipertensión pulmonar. Sí, el estrés y el nerviosismo nos puede dar a veces unos dolores en el pecho que muchas veces lo podemos confundir con un infarto, pero en la mayoría de los casos solamente se trata, digamos, del mismo estrés que ocasiona que se irrite algún nervio, algún músculo y nos provoque un dolor que generalmente no es un infarto, sino es un dolor más asociado al estrés. Muchas veces igual presentan las personas lo que conocemos como la crisis de angustia. La crisis de angustia, que es que en algún momento seguramente lo vamos a ir hablando, que es un estrés excesivo, una ansiedad, un miedo excesivo y que nos genera a veces dolor muy fuerte en el pecho, transpiración, temblor en las manitos, temblor en los ojitos, adormecimiento en las manitos, en los pies. Entonces, de cualquier forma, depende de cada persona. Igual tenemos que ir al médico para descartar que no es un problema como este, es que no es un dolor del corazón propiamente, que es el tema que estamos hablando hoy, o un dolor de algún otro lugar del cuerpo. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctores. Desde hace mucho tiempo tengo dolor de corazón que se irradia al brazo izquierdo. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Hay que estudiar cuál es la causa del dolor, y eso, digamos, aprovecho la pregunta para hablar un poco de qué estudios podemos realizar en un paciente que tenemos sospecha de que tenga alguna enfermedad de las arterias coronarias. Obviamente el primer estudio que se realiza a todos los pacientes es el electrocardiograma, pero a veces incluso el electrocardiograma puede salir normal. Entonces, a partir de eso podemos hacer algunos estudios. ¿Cuáles estudios podemos hacer? Podemos hacer una ecografía del corazón, en el cual podemos ver si el corazón se está contrayendo normalmente o hay algún área del corazón que se contrae menos, y esto está ocasionado, digamos, porque no le está llegando la adecuada cantidad de sangre.
Otros estudios que se pueden hacer es una angiotomografía de corazón, donde el cual se inyecta un contraste en el cuerpo, el cual pinta, por decirlo así, las arterias coronarias y nos permite ver si hay alguna lesión en las arterias coronarias que estén ocasionando este dolor. Y también se pueden hacer otras pruebas, como puede ser una prueba de esfuerzo, donde el paciente se lo hace correr en una caminadora y ahí se le hace un electrocardiograma y se ve, digamos, si el ejercicio le provoca alteraciones en el electrocardiograma. Y hay también alguna otra serie de pruebas más. Entonces, este paciente, de primero hay que hacerle un electrocardiograma y tal vez si, digamos, tiene una clínica muy compatible con un dolor de probable origen de enfermedad coronaria, entonces hay que hacerle alguna de estas pruebas que ya hemos mencionado. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Mi hermana tiene un dolor en el pecho y no le deja respirar. También le duele mucho en la cintura y también le da escalofríos y dolor de cabeza. ¿Qué sería, doctor? Y les mando muchos saludos. Muchas gracias por su atención. Y bueno, puede ser muchas causas, ¿no? A veces algún tipo de infección nos puede provocar la sensación de escalofríos y a veces se puede acompañar de un dolor de espalda o un dolor de pecho sin necesariamente tener que ser afectado al corazón. A veces incluso, como ya mencionabas tú, las crisis de ansiedad o de angustia pueden provocar estos síntomas. Entonces, esta paciente hay que evaluarla, hay que revisarla, porque solamente, digamos, viendo así, estos síntomas pueden ser presentados por muchos tipos de enfermedades. Entonces, puede ser desde una infección hasta puede ser incluso un problema cardíaco, pero hay que evaluar más profundamente a esta paciente. Perfecto, doctor. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, doctores. Que Dios los bendiga. Sigan adelante. Mi pregunta es, ¿qué es el soplo del corazón? Muchas gracias. Bueno, el soplo es un ruido en el corazón que nosotros escuchamos con el estetoscopio. ¿Ya? Este ruido del corazón muchas veces puede significar alguna enfermedad. A veces se puede provocar por alteraciones en unas estructuras que se llaman válvulas del corazón, que pueden provocar estos soplos. A veces algunos defectos de nacimiento del corazón, como unos huequitos que se llaman comunicación interventricular o comunicación interauricular, pueden provocar estos soplos, o a veces otras causas fuera del corazón, como la anemia, pueden provocar estos soplos. Entonces, el soplo es un ruidito que escuchamos en el corazón que en muchas ocasiones sí está asociado a alguna enfermedad propia del corazón, pero a veces incluso son por factores externos, como la anemia, como la fiebre, o a veces como la desnutrición, pueden provocar este tipo de soplos. Entonces, puede significar muchas cosas este soplo. De cualquier forma, esta paciente debería hacerse un chequeo para ver el origen y ver si necesita un tratamiento. Sí, ¿no? Muchas veces este tipo de pacientes se les realiza un estudio de ecocardiograma, una ecografía del corazón, para descartar justamente de que este soplo no está ocasionando por alguna alteración en las válvulas o en otra de las estructuras del corazón. Perfecto, doctor. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Muchas gracias por orientarnos en nuestra salud. Soy una persona de 60 años y tengo la presión alta. Estoy medicada. ¿Debo hacerme un electrocardiograma como protección? Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, muy buena la pregunta. Sí, es muy recomendable que se haga un electrocardiograma, como ya mencionábamos en un anterior programa. Todos los pacientes con hipertensión deben realizarse al menos una vez al año un examen de laboratorio para ver cómo está el azúcar, la función renal y el colesterol, una placa de rayos X del tórax, un electrocardiograma y un examen de orina. Estos laboratorios, en lo posible, deben ser realizados una vez cada año por todos los pacientes que tienen hipertensión. Entonces, sí es muy recomendable que esta paciente se haga un electrocardiograma. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias. Doctor, buenas noches. Tengo un dolor fuerte en el pecho que se repercute hacia el sector de mis senos, hasta las axilas. Es un dolor intenso. No sé a qué se deba. Y si por favor usted me ayude a orientarme, ¿qué tipo de exámenes necesito? Muchas gracias. Sí, bueno, el primer examen que necesita es ser evaluada por un médico. A veces este dolor que aparece en el pecho y irradia, digamos, como usted dice, la mama o las axilas, muchas veces es solamente ocasionado, digamos, por un nervio que se encuentra irritado, que nosotros le llamamos una neuritis intercostal, que ocasiona este tipo de dolor. O a veces incluso algún tipo de infección, algún tipo de
algún tipo de enfermedad de la mama incluso puede ocasionar este dolor. Entonces incluso hay que checar a este paciente, incluso hay que hacerle una palpación de la mama para descartar que no se, digamos, que no haya un nódulo, algo que esté ocasionando en la mama este dolor. Entonces lo primero que debe hacer antes de hacerse algún examen es ir a un médico, que puede ser un médico general, médico de su posta o de su policlínico, a que le haga un examen físico y veamos si ahí se puede encontrar ya una causa del dolor. Si no, entonces ya se pueden hacer algunos de los exámenes de los que les mencioné anteriormente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con una siguiente consulta. Gracias. Buenas tardes. Doctor, uso anticoagulantes, warfarina 5 miligramos, por cambio de la válvula mitral. En el examen de laboratorio, mi resultado de TP dio 22 y mi NR 1.6. Bueno, es una pregunta muy específica. Esta paciente seguramente debe tener un cardiólogo de cabecera. Bueno, lo que te puedo decir de momento es que habría que aumentar la dosis de warfarina, pero hay que ver si no estás tomando algún medicamento o algún alimento que está haciendo que la warfarina no esté actuando también, porque en tu caso el INR debería estar mínimo en 2.5 y está en 1.6. Entonces, habría que ajustar la dosis de warfarina, pero tenemos que ver si no estás tomando algún medicamento o algún alimento que está haciendo que este medicamento no está actuando muy bien. Perfecto. De cualquier forma, siempre recomendamos a esta persona que siga acudiendo con su médico, o si ha dejado de hacerlo por algún motivo, que vuelva a hacer los controles, porque a veces, justamente porque uno ya se deslinda de los controles, los hace mucho más espaciados, es que tenemos este cambio en los valores del laboratorio que nosotros deseamos, ¿no? Vamos con una siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Sufrí impresiones muy fuertes y desde entonces tengo presión e hinchazón en el lado opuesto, o sea, al lado derecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es? Bueno, no entiendo mucho es la pregunta, pero hay que ver, muchas veces la enfermedad del corazón puede provocar hinchazón en los pies o en las manos de manera bilateral, es decir, generalmente la hinchazón por el corazón se da, digamos, en los dos lados, no da generalmente, digamos, a un lado derecho o al izquierdo. A veces otras causas que pueden ser diversas, a veces la obstrucción del drenaje linfático, alguna causa de trombos que impiden el drenaje venoso digamos, de un brazo o una pierna, puede ocasionar esto. Entonces hay que evaluarle, tal vez incluso sea necesario realizar una ecografía de ese miembro que se está hinchando o una ecografía Doppler para ver cómo está la circulación, pero generalmente este tipo de hinchazón que es de un lado no se asocia tanto a enfermedad del corazón. Habría que ver, realmente tiene que ir a su médico, como indica el doctor, para que le hagan el examen. Tal vez no hay algún ganglio linfático, alguna venita que se haya ido inflamando por un lado asimétrico, que nosotros decimos. Entonces, invitamos a esta persona a que vaya a su consultorio médico, por favor. Ahora, doctor, muchas personas igual lo hacen en casita, se deben estar preguntando, hay medicina tradicional, entre comillas, que es nosotros, por la sociedad que tenemos, estamos muy impregnados y evidentemente como médicos sí también las respetamos mucho, pero siempre con los cuidados necesarios, con mucho tino, con mucho cuidado, por favor, porque a veces el exceso también de ir hasta el otro extremo de lo que conocemos como la medicina tradicional a veces se va y nos hace más daño del que conocemos. Hay tés, hay hierbas, algo, porque normalmente nuestra población hace eso, les duele algo o en vez de tomar sus pastillas se toman algún tecito o algo. ¿Hay algo que mejore, que proteja el corazón, que se haya visto de forma científica, digamos, o alguna vitamina, algún tipo de alimento, digamos, que pueda ser como cardioprotector, digamos, entre comillas? Sí, bueno, dentro de los remedios que nosotros tenemos en el medio, bueno, no hay ninguno que nos haya demostrado científicamente que tal vez nos protege el corazón. Incluso algunos remedios, como puede ser a veces la hoja de coca, como esta, digamos, contiene pequeñas cantidades del alcaloide de cocaína, esto incluso puede provocar que aumente la frecuencia cardíaca y aumente el trabajo del corazón. Incluso a veces algunas personas, he visto algunos casos que les ha provocado arritmias o a veces dolor de pecho. Entonces muchas veces en algunos de estos remedios son contraproducentes, como la coca, o en algunos casos, digamos, tampoco ocasionan ningún daño al corazón. Sí, obviamente hay algunas dietas que han demostrado que
protegen al corazón, como es el uso, por ejemplo, del aceite de oliva, que contiene, digamos, mucho de lo que se llama el colesterol bueno, los ácidos grasos insaturados que nos protegen a la parte del corazón, y también contienen lo que son el omega 3, el omega 6 y el omega 9. También, digamos, aumentar la cantidad de vegetales en la dieta se ha demostrado que también es un factor protector también para el corazón. E incluso hoy día salió un artículo que la ingesta excesiva de sal nos predispone hacia todo tipo de enfermedades cardiovasculares, no solamente la presión alta, sino también el infarto, la embolia. Entonces también disminuir el consumo de sal también nos protege la parte del corazón. Hay un mito que deben haber escuchado en casita y que siempre se ha ido popularizando para saber si realmente es cierto, que se indica que se debe tomar una copita de vino diaria. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? ¿Esto realmente protege algunas enfermedades del sistema circulatorio? Sí, está demostrado, está descrito en los libros, en diferentes artículos, que incluso podemos tomar una media copita de vino diaria, que esto, digamos, el vino contiene ciertas sustancias que son igual una especie de colesterol bueno, que ayuda a proteger el corazón. Y bueno, se recomienda incluso que podamos tomar media copita de vino diario, entonces no había ningún problema si no pasamos más de eso, ¿no? Ya porque ya pasando de eso, pues nos vamos al otro extremo, que ya puede ser dañino. Perfecto, doctor. Bueno, lastimosamente han llegado muchas preguntas. Por el tiempo ya no vamos a poder responderlas todas, pero doctor, primero, muchas gracias por estar con nosotros. Como colega, como amigo, muchísimas gracias nuevamente por estar en el programa. Espero tenerlo nuevamente. A toda la familia que está en casita, no sé si le podemos dar una conclusión y unas recomendaciones finales y su número de teléfono para que tal vez tengan alguna consulta y puedan directamente con usted coordinar. Ahora, lastimosamente, especialmente después de la cuarentena, muchas personas tal vez nos hemos quedado con sedentarismo, sin hacer ejercicio y muchas veces sin seguir una dieta saludable. Y esto ha hecho que, digamos, ya en países como el nuestro vayan aumentando cada vez más y más las enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio. Entonces, nosotros tenemos que intentar revertir eso, intentar hacer mayor cantidad de ejercicio, intentar llevar una dieta saludable e intentar dejar el sedentarismo para intentar prevenir el infarto de miocardio y que no tengamos que llegar pues a las consecuencias de las que ya hemos hablado antes. Y bueno, el número para la población es 737-20397. 737-20397. Me pueden escribir al WhatsApp para cualquier pregunta, duda o si quiere agendar alguna cita para la consulta. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente siempre recalcamos, no nos vamos a cansar de hacerlo. No a la automedicación, nunca, por favor, no, por más que sean analgésicos, menos antibióticos, ningún medicamento que le haya servido al amigo, al vecino, al familiar, al compadre, a la señora de la tienda, no nos va a hacer lo mismo a nosotros. Entonces, por favor, no a la automedicación. Segundo, tenemos que nuevamente aumentar, como indica el doctor, una vida activa, la actividad física, poco a poco, desde empezar a caminar y poco a poco empezar a tener una rutina nuevamente no sedentaria. Cuidar siempre nuestros hábitos alimenticios, no consumo de bebidas alcohólicas, no tabaquismo, por favor, tanto en mujeres y en varones, y acudir a su médico de forma regular, que es lo que siempre estamos fomentando en estos programas, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse con nosotros durante esta hora. Nuestro tiempo ya se ha acabado. Bueno, yo soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo. Cualquier duda, pregunta, igual respecto al área de neurología, totalmente dispuesta a responderles. Mi teléfono es el 732-7755, el 732-7755. Me pueden encontrar también, estamos en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, acá en Sopocachi. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Un placer estar con usted y con todos ustedes. No sé, nuevamente su programa el día de mañana con Doctor TV. Hasta luego.